Bendiciones a todos. Es un gusto verlos otra vez, me alegro de verlos. El Señor está haciendo una obra en nuestras vidas. Él comenzó a hacer una obra en nuestras vidas y Él la va a continuar. Él no deja las cosas a medias. Él va a continuar con esa obra maravillosa. Esta noche yo he querido compartir con ustedes algo que es muy actual, lo estamos viviendo, ustedes lo viven día a día, y para algunos de ustedes quizá voy a exponerles cosas que son un poquito fuertes en el sentido de que lo que usted ha pensado por sus costumbres y tradiciones quizá no lo había visto. Otros de ustedes ya lo conocen, pero quiero pedirles que abran sus corazones, abran sus oídos espirituales para escuchar, sus ojos espirituales para ver. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Edifícame con tu palabra. Quiero entender tus caminos. Quiero entender tus sendas y caminar por ellas. Líbrame de tradiciones de hombres que impiden tu palabra en mi vida. Por los méritos del Mesías, de Jesús el Mesías. Amén. Amén. ¿Qué significa para usted y de dónde viene, si sabe, la Navidad? Yo crecí celebrando la Navidad cada diciembre. Es más, en la iglesia donde yo me congregaba, participaba en obras de teatro y salíamos en obras de teatro sobre la Navidad. Y participábamos en cantatas navideñas. Es más, hasta en televisión salíamos de buscar las cantatas navideñas de la iglesia cristiana. Y yo sé que es una tradición muy arraigada y muy fuerte. Pero Jesús dijo a los fariseos: vuestras tradiciones de hombres han invalidado los mandamientos de Dios. Y yo quiero pedirles a ustedes que abran su mente y sus corazones para escuchar la palabra. Yo voy a exponerles la palabra y que el Señor nos hable, porque el Señor quiere que seamos libres, ¿verdad? Juan 8:32, lo leemos todos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, el Mesías. Pero para entrarle a la definición de verdad de una manera más frontal, yo quiero que definamos qué es lo contrario, lo falso. ¿Qué es falso? Y vamos a definirlo así: lo falso no es solamente lo visiblemente opuesto a la verdad, sino también una copia lo más parecido a ella, pero cuya esencia es la mentira y conduce inevitablemente al error. Eso es falso. Puede ser que es muy parecido a la verdad, pero si tiene algo, una parte de ella que es diferente a la verdad, ya es mentira, ¿verdad? Esa es hasta una ley matemática que dice: más por más da más, verdad por verdad da verdad, menos por menos da menos, mentira por mentira da mentira. Pero más por menos, ¿qué da? Menos. Verdad por mentira da mentira. Esa es una ley matemática que podemos aplicar. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer los billetes falsos? Carlitos, tal vez. ¿Quién más puede? Yo no puedo. A mí me pueden bailar con un billete falso. Y hasta que llego al cajero, el cajero sí sabe.
Y el cajero me dice, disculpe, ese billete es falso, no se lo puedo recibir. Pero si es que es igualito. Lo siento mucho, pero le faltan unas líneas, le falta no sé qué, le falta aquí. Nada más le faltan unas poquitas cosas que lo hacen falso. De igual manera, mis amados, el Señor quiere que usted y nosotros y yo seamos como el cajero con la palabra. Que conozcamos cómo es el billete verdadero, conozcamos la verdad de la palabra, para poder descartar cualquier falsedad que nos ponga el enemigo. Y vamos a poder entender de dónde viene la Navidad. Tenemos que ir al principio. Todo, mis amados, comenzó en el principio. Y si entendemos el principio, entendemos lo demás. Vamos al principio, Génesis 1:14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Dios puso el sol y la luna, las lumbreras, para señales, diga señales, y para estaciones, diga estaciones. La palabra estación aquí no son las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Vamos a ver qué es estación aquí, y señal. En el hebreo, el sol y la luna son para señales y estaciones. En el hebreo la palabra señal es ot, que significa bandera, faro, algo que indica, algo que previene y anuncia un suceso. Así que el Señor puso el sol y la luna para que podamos, a través de lo que las Escrituras nos dicen, poder darnos cuenta de algún suceso que va a venir y estemos prevenidos para ese suceso que vendrá. Para eso las puso. Y la palabra estación significa moed en hebreo, que es una cita, un tiempo señalado, una asamblea. Nosotros somos un moed, un tiempo determinado, un tiempo preciso. Son las citas de Dios con su pueblo. Es la misma palabra que está en Levítico 23 para referirse a las 7 fiestas anuales y a la fiesta semanal. Son moed, la Pascua, panes sin levadura, primicias, Yom Teruah, fiesta de trompetas, día de expiación, tabernáculos, y el Shabbat. Son moed, son citas de Dios con su pueblo, son señales para mostrarnos sucesos que vendrán, que ya acontecieron y que algunos faltan por acontecer. Y tenemos que irnos al inicio de la historia. En Génesis 10 está la historia de Noé y los descendientes. Y dice que Noé tuvo a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y resulta que Cam entró, Noé se embriagó y sembró un viñedo. Cuando cosecharon el viñedo, hizo vino y se pasó de copas. Y estaba embriagado allá en su tienda. Pero él estaba en su tienda, cubierto. Y su hijo Cam entró a la tienda y descubrió su desnudez y lo informó a sus hermanos. Y quizá se burló de él, quizá se rió, no sabemos todo lo que pasó. Pero sucedió algo muy malo de parte de Cam, que le trajo una maldición de Dios sobre él y su descendencia. Y dijo Dios, el Canaán, descendiente de Cam, sería siervo de Sem, siervo de Jafet. Y por eso todos los cananeos que vivían en la tierra prometida no tenían el derecho legal de la tierra, porque desde un principio Dios les dijo, será siervo de Sem y de Jafet. Y la tierra prometida fue dada al descendiente de Sem. Pero eso no es lo que vamos a estudiar hoy. Cam tuvo muchos hijos y uno de ellos se llamaba Cus, y este tuvo muchos hijos y uno de ellos se llamaba Nimrod. Digan Nimrod. Nimrod. Y dice, este Nimrod llegó a ser un hombre fuerte y poderoso. Dice, y el comienzo de su reino, del reino de Nimrod, fue Babel, Erech, Acab, Calné, en la tierra de Sinar, y menciona otros pueblos y ciudades que tenía ese reino. Pero yo quiero detenerme aquí en 2 cosas.
Primero es la tierra de Shinar, o Shinar en hebreo, significa Babel o Babilonia, y significa desorden y confusión. Eso es el significado de Shinar, desorden y confusión. Y el nombre de Nimrod viene de la palabra Marad, que significa rebelarse. En otras palabras, el nombre Nimrod significa nos rebelaremos contra Dios, contra el Creador. Eso es lo que había en el corazón de Nimrod. ¿Y sabe qué? A partir de Nimrod viene toda la maldad que vivimos actualmente. Nimrod, mis amados, llegó a ser un rey de todas esas ciudades. Y en aquel tiempo ser rey no solamente le daba un poder militar y político, sino que esos reyes tenían un poder religioso. Además de ser rey, él tenía la autoridad espiritual. Por lo tanto, Nimrod, además de ser rey, era sacerdote. Tenía un poder religioso, político y militar. Era poderoso, era un tirano, era un hostil, sin temor de Dios. La enciclopedia hebrea judía del volumen 9, página 309 dice: Nimrod fue aquel quien hizo a la gente rebelarse contra Dios. Ustedes pueden indagar, yo voy a ir rápido, pero ustedes pueden profundizar sobre todo lo que hay en internet, lo pueden encontrar y pueden profundizar con esto. Nimrod muere y una de sus mujeres, Semiramis, que era la reina principal, lo proclamó como el dios solar, ¿verdad? La historia cuenta que en Babilonia Semiramis siguió reinando muchos años, pero para que su poder se creciera más, dijo: no, mi marido que murió, él ha sido convertido en un dios, y él es el dios solar. Y ella tuvo un hijo y les dice: este hijo que he tenido, llamado Tammuz, en realidad es Nimrod resucitado. Y aquí encontramos la primera trinidad diabólica: Nimrod el padre, Semiramis la madre y Tammuz el hijo. En todas las civilizaciones antiguas, en las culturas, ha habido una trinidad: padre, madre e hijo. Muy interesante. Pues dice Nimrod y todo su gobierno, dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Eso muestra el corazón que había en ellos, un corazón de ser ellos mismos su propio Dios. En otras palabras, podemos ver, era la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod en la construcción de esa torre. Era un desafío contra Dios, y los motivos detrás de sus ideas eran pura rebeldía contra Dios. No querían estar sometidos al Creador. Se inventaron su propio sistema de culto. Ya no nos interesa lo que nos enseñó Noé y Hasem y todo lo que venían enseñando desde Adán. No, vamos a hacernos un sistema diferente de culto. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Lo mismo. Siempre el hombre ha tratado de hacer un sistema diferente de culto a Dios. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que está en las Escrituras. Y por eso es que yo quiero, mis amados, motivarlos a que nos preguntemos siempre: ¿por qué creo lo que creo? ¿Y por qué hago las cosas que hago de Dios así? Preguntámonos por qué. Porque a lo mejor hay cosas que hacemos que no tienen base escritural, sino que las hacemos por tradición. Y si las hacemos por tradición, sin base escritural, estamos feos para la foto, como decimos aquí en Costa Rica. Estamos mal. Babilonia, mis amados, es la cuna del ocultismo, de la astrología y de las religiones. Y usted dice: bueno, pero hay religiones buenas.
Religión es un esfuerzo humano por llegar a Dios. Pero nosotros buscamos una relación, producto del esfuerzo de Dios, quien se acercó a nosotros a través de su Hijo, el Mesías, para perdonarnos, limpiarnos y adoptarnos como sus hijos, sacándonos de la esclavitud y de las tinieblas a su luz admirable, a su reino. Una relación es la que quiere. Él no quiere una religión. Y entonces, ¿qué pasó, mis amados? El sol y la luna y otras muchas cosas más de la creación se convirtieron en dioses en Babilonia. Y como fueron dispersados, cuando la torre de Babel iba en construcción, Dios confundió las lenguas y fueron dispersados con ese mismo motivo en sus corazones. Y por eso vamos a encontrar estos dioses en Asia, en África, en Europa y en América. Usted solo revise un poco las culturas antiguas y va a encontrar estos dioses. El de la izquierda es un dios de América, de las tribus precolombinas, y este de la derecha es un dios babilónico, el dios luna y el sol, y allá está el dios sol en las tribus precolombinas americanas. Este descubrimiento arqueológico nos muestra el culto al sol en el Egipto antiguo. Ellos adoraban al sol y aquí tenemos evidencias muy claras. Allá, aquel al lado izquierdo para ustedes, son ruinas de la antigua Babilonia, donde se muestra la puerta de Ishtar, que es lo mismo con Astoret, Astarot y Asera. Es la misma diosa. Y para que tengamos una idea mejor, esta es una réplica de esa puerta en el Museo de Berlín, la puerta de Ishtar. El nombre Pascua en inglés viene de esta diosa, Easter. Vamos a celebrar Easter, dicen en inglés. Y viene de ahí. Y muchas de las cosas que hacen en la Pascua en Norteamérica tienen origen en el paganismo babilónico y no tienen nada que ver con lo que dice la palabra. Aquí en nuestro ambiente no celebramos esas cosas. Ellos tienen los huevos, no sé qué, tienen muchas costumbres en Pascua que vienen realmente de la cultura babilónica y no están en la palabra de Dios. Esto es descubierto en Egipto, es Isis, esposa de Osiris, con su hijo Horus, Ra o Dios Sol. Y aquí tenemos otra vez, aquí está el binomio madre-hijo, que en todas las culturas antiguas hay una diosa con su hijo. Interesante, en su cabeza tiene un sol contenido dentro de un recipiente en forma de media luna. El dios luna, el dios sol. Y ahí está la madre e hijo. Estas son dos estelas. La de la derecha es una estela mesopotámica donde se observa la media luna, el sol, el dios sol, dios Sin, y una estrella, la diosa Ishtar. Y la de la izquierda es sí, también mesopotámica, esa también fue descubierta ahí. Aquí tenemos otra figura, pieza encontrada por los arqueólogos del dios Luna o Sin, dios Sin. Y quiero contarles un poquito de esto, porque estamos viviendo un tiempo bien interesante, bien feo. El islamismo se ha propagado por todo el mundo. Europa ha recibido más de 1.500.000 personas, de las cuales la mayoría son islámicas, que vienen del norte de África, de Asiria, de Pakistán, de Afganistán, de todos esos pueblos. Y ya es un problema grave en Europa, es un problema sumamente serio en Europa. Los europeos tienen un hijo, los musulmanes tienen 7. En 20 años hay países europeos que se estima que en 20 años van a ser países subdesarrollados.
20 o 30 años. Porque todo el conocimiento tecnológico va a ir disminuyendo, porque las personas van a disminuir. Ellos están multiplicando de una manera rápida y van a tomar prácticamente la nación. Pero yo quiero que veamos aquí, las tribus árabes paganas tenían más de 360 dioses. Uno de los dioses que ellos tenían se llamaba Al-Ila, que significa el Dios, y es de donde sale el nombre de Alá, el Dios del Islam. Quizá algunos de ustedes se han preguntado, a mí me han preguntado, ¿el Dios en quien nosotros creemos es el mismo Alá? No es el mismo Alá, ya vamos a ver. Alá es un nombre preislámico que existe antes del Corán. Mahoma no existía, el Corán no existía, pero la palabra Alá ya existía, relacionada con el dios Luna, y era de uso común en las tribus árabes, incluyendo la tribu Quraysh, donde nació Mahoma y donde creció Mahoma, el profeta del Islam. Y fíjense que era común que al ponerle los nombres a los hijos, para poder ligarlos o eslabonarlos con su dios Luna, entonces les ponían el nombre de Alá a ellos. Por ejemplo, el padre de Mahoma se llamaba Alá y su tío se llamaba Ovied Alá. Ese era su nombre. Y ustedes se han fijado que dentro de los musulmanes, ¿cuál es el nombre más común que hay? Yo sé que no sabemos nombres en árabe, pero hay un nombre muy común. Casi todos se llaman Mohamed o Mahoma. Mohamed. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tratan de ligar sus nombres a su profeta, como antes ligaban sus nombres a su dios Alá, que es el dios Luna. Más de 300 dioses eran adorados por las tribus árabes en el santuario de la Kaaba en la Meca. ¿Cuántos saben que el santuario que está en la Meca se llama la Kaaba? Por eso lo traje aquí. Necesitamos aprender esto. La Kaaba es un santuario que está en la Meca. Ya vamos a ver más adelante. Entre los más de 360 dioses que habían en la Kaaba, estaba la famosa piedra negra o meteorito sagrado que los árabes tenían como talismán de buena suerte. Ahí estaba esa piedra negra. Pero cuando Mahoma surgió y él empezó con su nueva religión y con el Corán, él extrajo uno de esos dioses, el dios Luna, y prácticamente ahí comenzó una religión monoteísta pero pagana. Porque no es monoteísta porque creen en el Dios eterno, sino porque elevaron al Dios Luna al único Dios, el único Dios de ellos. Esto es la Meca, una foto un poquito oscura, pero si pueden ver la parte que está como más blanca, es la zona sagrada donde está la Kaaba, todo el templo musulmán. Aquí lo vemos más de cerca. Todo eso es una multitud congregada para adorar hacia la Kaaba, donde está la piedra negra, que se usaba por las tribus antiguas como un talismán de buena suerte. Allá en el centro, esta es un cubo forrado de negro, y adentro es donde está esa piedra. Ustedes pueden ver aquí los miles de musulmanes de rodillas en adoración hacia ese cubo. Esta es la piedra negra adorada por los musulmanes. Eso está en Wikipedia, usted lo puede ver, a la piedrita. Ellos protegieron a esta piedra con una estructura de plata que curiosamente tiene la forma como del órgano femenino. Y les digo eso para que lo relacionen con lo que vamos a ver después. Este hombre que está ahí es un político árabe tocando la piedra. El deseo de ellos es llegar ahí, tocar la piedra y besarla.
y su adoración es hacia ahí, hacia esa piedra, y por supuesto hacia su Dios Alá. Pero para que vean qué interesante, este es el dios Sol de los aztecas y su calendario. En Teotihuacán, ciudad de los dioses en México, hay muchas pirámides y yo quiero mostrarles dos. Esta se llama la pirámide de la luna, ¿ven? Que en América. Y esta se llama la pirámide del sol. Bueno, pero eso era antes que los indígenas adoraban ahí. No. Aquí tenemos un grupo de gente de la nueva era que no creen en Dios, que son pura nueva era ellos, yogas y todo eso de religiones orientales, levantando sus manos a sus dioses, el dios Sol, el dios Luna y todos los demás dioses, porque esos eran politeístas. Este es el obelisco en Egipto, símbolo de culto al sol, ¿verdad? De noche más alumbradito ahí. Levítico 26:30, versión la Biblia textual, dice: demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares. ¿Cuántos tienen la Biblia de las Américas? En la Biblia de las Américas dice: y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso. Al dios Sol le quemaban incienso, y los pilares, los obeliscos, las columnas eran imagen del dios Sol, que significan el órgano genital masculino, así como en la Meca está el símbolo del órgano genital femenino. Eso tiene un significado espiritual. En la Reina Valera, que es la que mayoría de ustedes tienen, dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Aparece la palabra imagen, pero para que mostrarles que se refiere a imágenes solares u obeliscos o pilares, yo quiero mostrarles el original de la palabra imagen. Ahí en ese versículo es Shaman, que significa pilar solar o columna solar. También significa ídolo, también significa imagen. Por lo tanto, no es que esté mal traducido en la Reina Valera como imagen, pero no le da el sentido completo, que es una imagen, pero que es un pilar solar, es una columna, es un obelisco. Esta es una fotografía de un obelisco que todos ustedes conocen quizás. ¿Saben dónde es ahí? Ese obelisco está en la Plaza de San Pedro. Y si ustedes pueden ver, el círculo de la Plaza de San Pedro simboliza al sol. Y sale de en medio el obelisco. ¿Y sabe que ese obelisco no lo construyeron en Roma? Ese obelisco fue traído por Calígula de Egipto. Es uno de los obeliscos ofrecidos al dios Sol en Egipto, pero que lo llevaron a Roma. Igual hay uno en Inglaterra y hay otro en Nueva York, traídos de Egipto. ¿Por qué? Los comentarios a la reflexión le queda a usted. ¿Por qué? Ahora, ¿pero qué tiene que ver todo esto, don Jorge, con la Navidad? Porque a mí lo que me gusta es poner el arbolito en la esquina de mi casa y ponerle las bolitas y las lucecitas y los regalos. ¿Qué tiene que ver entonces con eso? Bueno, sí, mucho. En Babilonia, y usted puede entrar a internet y ponga culto a los árboles y va a encontrar documentos interesantes. Esta es una pieza de arqueología encontrada en Babilonia, donde se muestra el culto al árbol. Esta pieza del culto al árbol es de Mesoamérica, de esta zona nuestra, de América. En Europa, siempre y hasta el día de hoy, se realiza culto al árbol, en la tradición de la europea nórdica, en el norte de Europa. Y hay una gran cantidad de árboles que tienen un simbolismo espiritual para ser adorados. Por ejemplo, el álamo está relacionado con los muertos. La encina está relacionada con Zeus. De hecho, hay santuarios a Nuestra Señora de la Encina en España.
El pino está relacionado con la fertilidad y la protección. Y hay un árbol que por lo menos yo no lo conozco, que se llama tejo, que está relacionado con la muerte. Y quiero contarles un poquito de esto de los árboles. En el siglo VII hubo un monje inglés que después fue declarado santo, San Bonifacio. Este llegó a los territorios de Germania, ahora Alemania, con la intención de convertirlos al cristianismo. Y cuando llegó ahí se encontró con cosas pero tremendas del paganismo. Él fue testigo de cultos paganos que ellos realizaban durante el solsticio de invierno, es decir, en diciembre, como el culto al árbol, uno de ellos. Y entonces él, rascándose la cabeza, me imagino, ¿verdad? Y tal como hizo Constantino en el siglo III, dice, aquí tenemos que hacer algo. Entonces él hizo varias cosas, y una de ellas les puso la idea de que la forma triangular del árbol de abeto se relacionaba con la Santísima Trinidad. Y por último, y les dijo, y vamos a declarar que el abeto es el árbol del niño Jesús. Y entonces cuando ellos venían a hacer su adoración tradicional al árbol, les decía, pues vamos a adorar a Jesús, es a Jesús. Pero usted sabe que esas mezclas no funcionan. Cuando nosotros tratamos de mezclar las Sagradas Escrituras con el paganismo, resulta más por menos da menos. Verdad por mentira da mentira, nunca va a dar verdad. No podemos mezclar esto con nada pagano. Esto es santo, es sagrado. Me seréis santos, un pueblo santo, porque yo soy santo, dice el Señor. El árbol de tejo era muy adorado, de tal manera que usted puede encontrar en Europa, por ejemplo en España, templos, capillas que las hicieron a la par del árbol de tejo. Ese es un árbol de tejo muy antiguo, que estima que tiene casi 2000 años. Y leí una historia bien interesante. Dice que en otro pueblo, no era, siempre en España, le hicieron un púlpito hasta estos días, hace poco. Hicieron un púlpito de tal manera que el cura de la parroquia se podía hacer subir al árbol de tejo y hacer su homilía en el árbol de tejo. Entonces la gente ha venido siempre con su misma costumbre de adoración al árbol de tejo, pero ya mezclado con cristianismo. Y entonces empezaron a cristianizar el culto al árbol. Los árboles, ¿por qué han sido adorados? Porque los árboles son fuente de vida. O sea, en las tradiciones de las civilizaciones antiguas, el hombre siempre ha buscado cómo obtener bendición, cómo tener más hijos, cómo que procrear sus vacas, sus ovejas y multiplicar sus cosas. Y los árboles son fuente de vida. Fueron hechos por el Señor para bendecirnos. Él puso toda la creación para bendecirnos, pero no para que adorásemos la creación. En Romanos 1 el apóstol Pablo lo menciona muy clarito. Dios se manifestó por medio de las cosas hechas, pero el hombre terminó adorando a lo creado en vez de dar culto al Creador. Y ahí tenemos figuras de la Europa donde ya hacían su culto, pero al árbol de Navidad. Y ya en estos tiempos podemos ver algo parecido. Sin darnos cuenta, estamos metidos en el asunto. Este es un grupo de personas en Brasil, en Sao Paulo, muy contentos en el encendido del árbol de Navidad. Pareciera que están en un tiempo de adoración, ¿verdad? No es casualidad. El culto a la madre-hijo también está en las civilizaciones antiguas. Aquella que está en el extremo derecho, la madre-hijo, es Semiramis de Babilonia, con su hijo Tamuz. Luego aquí tenemos varios, si puedo acordarme, este es de Egipto, el de allá es de Asia, este es de América y este es de la India con cara de vaca,
pero es la madre e hijo. Y aquí tenemos a María y Jesús. Igual. Pero yo quiero mostrarles la palabra. Cuando el Señor entregó los mandamientos en el Sinaí a Moisés, para el pueblo, para nosotros, entre otras cosas, dice: entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. No visteis figura alguna, solo visteis su voz. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No visteis ninguna figura. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, le dijo Jesús a la mujer samaritana. No necesitamos figura alguna para adorar al Dios verdadero, porque Él es espíritu. Y Él ha prohibido que nos hagamos figuras e imágenes aún de Él mismo, porque a Dios nadie le vio jamás. Nadie puede saber cómo era. Yo, cuando estaba pequeño, mi mamá decía: ay, qué lástima que en el tiempo de Jesús no existían las cámaras, porque tuviéramos una fotografía de cómo era Jesús. Dios no quiso que hubieran cámaras, ni pintores que lo pintasen, para que no nos hiciésemos imágenes de Él. Pero aún así, el hombre se ha hecho imágenes de Jesús. Y ahí salen peludo y barbudo. Nadie sabe cómo era, nadie lo recuerda. A Él no le interesa que nos hagamos imágenes de nadie, ni de Él mismo. Versículos 16 y 17. ¿Por qué no nos debemos hacer imágenes e ir a esos dioses? Usted puede leer todo Deuteronomios 4. Dice: no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra, a semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, a semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejante a cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y a servirlos. El ejército del cielo son las huestes espirituales. El horóscopo tiene que ver con el ejército del cielo. La astrología es diferente a la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros. La astrología es brujería, es hechicería, es ocultismo. Si alguno de ustedes consulta el horóscopo, eso es brujería. Yo creo que todos conocemos este sol. Las fotografías hablan más que 1000 palabras. Es el mismo sol con la media luna adentro. ¿Será que estamos adorando a Cristo o estamos adorando al sol y a la luna? Las de arriba son iglesias cristianas. La de la derecha en Estados Unidos, en Texas. La de otra puede ser en cualquier lugar de América. ¿Qué hace en una iglesia cristiana un obelisco arriba? ¿Qué hace ahí? Ah, es que se ve bonito. No hay cuentos de bonito. Hay todo un ambiente, un antecedente espiritual, que los que construyeron eso o ignoran completamente o lo saben ocultamente lo que están haciendo, o por ignorancia en la mayoría de las veces. Aquella es una iglesia mormona con un gran obelisco. Este es un templo hindú. Ellos son politeístas, adoran a miles y miles de dioses en ese templo.
Y este es un templo católico con un gran obelisco. Pero vayámonos a la política. El escudo de armas de Argelia tiene la media luna y la estrella de 5 picos. El escudo de armas de Marruecos tiene la estrella de 5 picos y el sol. Y esa estrella de 5 picos es el tetragrama, símbolo de la brujería. El escudo de armas de Mauritania tiene la media luna y la estrella de 5 picos. El escudo de armas de Etiopía tiene la estrella de la adoración al diablo, con los rayos solares atrás. El escudo de armas de Argentina tiene el sol naciente atrás. El escudo de armas de Uruguay tiene su sol atrás. El escudo de armas de Malasia tiene su media luna y su sol en medio. El de Turquía, su media luna y la estrella de 5 picos. Y así sucesivamente. Solo ejemplos, hay más. Y yo quise poner esta foto. Esta fotografía es las oficinas principales de la Comunidad Económica Europea. Curiosamente parecen una torre de Babel sin terminar. Solo para recordarnos, porque los europeos, donde se desarrolló el Evangelio, han apostatado. Las iglesias han ido quedando vacías y han abierto las puertas de sus vidas a la inmoralidad sexual, el homosexualismo libre, las libertades y la tolerancia a todo tipo de pecado. Y eso está trayendo sobre Europa castigo, maldición. La maldición por el pecado. Y ahorita están sufriendo la invasión musulmana. Porque fue lo mismo que dijo Nimrod. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Esa es la Comunidad Económica Europea. Y ahora no hayan que hacer. El primer ministro de Inglaterra dice: el islamismo es algo bueno. Angela Merkel de Alemania dijo: el islamismo es algo bueno. El expresidente Sarkozy de Francia dijo: el islamismo es algo bueno. Y ahora que mataron ese montón de gente en París, ya mandaron a bombardear allá a Siria y no hayan que hacer. Pero les agarró tarde, a menos que se vuelvan a Dios de todo corazón. Les ha agarrado tarde. Hay una crisis profunda de miedo, de terror al terrorismo. El terrorismo está suelto. Mis amados, la Navidad es culto al Dios Sol. Eso es la Navidad. ¿Por qué? Bueno, resumamos. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba al Yggdrasil o árbol del universo. El árbol del universo. Ellos lo adornaban en diciembre. El festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, se celebraba durante estos mismos días. En el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I estableció que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Cristo. Pero hace unos sábados atrás, demostramos aquí con la escritura que el Mesías nació en la fiesta de los tabernáculos, entre octubre y septiembre. ¿Verdad? Recuerdan los que vinieron. No nació en diciembre. Los incas celebraban el renacimiento de Inti o Dios Sol. Los aztecas celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, no puedo pronunciar bien, Dios del Sol y de la guerra. Mis amados, ese Dios Sol y Dios Luna está en todas las culturas y está metido en el cristianismo, en la Navidad. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo al Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, es día dedicado al Señor.
el día domingo, día del sol. De hecho, en inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday, día del sol. Fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, por primera vez en la historia. No fue cambiado en el Nuevo Testamento como algunos pastores lo predican en la radio cristiana y el canal de televisión cristiano. No fue cambiado por ningún apóstol ni por Jesucristo. Es el día del sol. Ahora, bueno, pero entonces ¿es malo que nos reunamos el domingo a cantarle al Señor? No, no es malo. Usted se puede reunir todos los días a cantarle al Señor. Pero el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos sigue siendo el día séptimo. Y ese día fue santificado por Dios para que descansemos, para que dediquemos tiempo para orar, para que dediquemos tiempo para leer la palabra, para compartir con la familia, para buscar al Señor. Ese mandamiento no ha sido abolido. Aquí vamos terminando, mis amados. Jeremías 10, 1 al 2. Leámoslo todos. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Las señales, la luna y el sol, fueron para señales. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces la Navidad no es bíblica, es una costumbre de nuestros pueblos cristianos. Son vanidad. Yo fui a hacer un mandado ahora en la tarde allá a Guapiles. ¡Qué barbaridad! Es como andar en San José. Y todo el mundo anda a la carrera y estresado y pitando y todo, porque urge hacer los preparativos para la Navidad. Pues un leño del bosque es cortado. Allá en Heredia hay cultivos de pinitos, ¿verdad? Y usted puede comprar su pinito, cortan el leño del bosque y lo traen a su casa, a la sala, y lo adornan. Lo trabajan las manos de un artífice con la suela. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran, para que no se mueva. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios. ¿Cuántos saben que su casa es un altar de Dios? La mesa de su casa es un altar de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días, cuando usted se sienta a comer a la mesa de su casa, usted está viendo la provisión de Dios. Por eso la mesa es un altar. Su sala, la sala de su casa, debe ser un lugar santificado. Su casa debe ser un lugar santificado para el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que en su casa no debe haber cosas pecaminosas. En su casa debe haber oración. En su casa debe haber armonía. Debe fluir el amor de Dios. El Espíritu del Señor estar ahí. Debe haber un ambiente de paz. Es un lugar santo. Pero el enemigo ha constituido los hogares en ambientes de lucha, de pelea. Junto al altar del Señor no harás nada de eso. Ni levantarás para ti pilar sagrado, obelisco, columna de adoración al sol, lo cual aborrece el Señor tu Dios. El Señor aborrece eso. Yo tengo familiares míos y amigos míos muy queridos que han estado poniendo estos días en el Facebook, sale la sala. Mire que ya está la sala linda, el árbol de Navidad y todo, ya está.
ya está el altar ahí. Y lo hacen con gran satisfacción y dice, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo otra vez. Pero ¿saben qué, mis amados? No importa que la intención de su corazón es adorar al Señor Jesucristo. El problema es el billete falso. El billete falso. El Señor aborrece las imágenes. Se miran muy bonitos en el rincón de la sala de tu casa como un altar al Dios hoy. Salmo 121 es un salmo que yo me lo aprendí de muchacho. No sé cuántos se saben el Salmo 121. Salmo 121 comienza diciendo: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dormirá el que guarda a Israel. Y sigue así. Y yo me aprendí de memoria, pero hasta hace pocas, 3 meses atrás, yo pude ver algo que nunca había visto. Cuando el salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes. Él estaba en Jerusalén. ¿Y qué había en los montes de Jerusalén? A ver, ¿qué había en los montes de Jerusalén? Los que han leído Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Crónicas. Altares. ¿A quién? A los dioses. A los dioses, sol y luna, Baal y Acera. Y les quemaban incienso. Este es un descubrimiento arqueológico que muestra precisamente 2 obeliscos en un monte. Desenterraron todo eso, y bien está. Y dice David: alzaré mis ojos a los montes. Ahí está Baal, Acera y todos esos cultos de adoración al Dios Sol y Dios Luna. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículo 2. Leámoslo todos. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre, el nombre de Yahweh. Dígale al que está a la par: mi socorro viene de Yahweh. Nada más que de Él. Nada más. Mis amados, ¿sabe qué? Muchas veces no hemos recibido algunas bendiciones que el Señor quiere darnos, porque todavía hay cosas en nuestras vidas que tenemos que desprendernos de ellas y que nos están haciendo daño. Y sigue el Salmo, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, pero quiero irme al versículo 6. Dice: el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Y yo siempre me preguntaba, yo entiendo cómo el sol hiere de día, porque yo he trabajado en el campo. Cuando yo era muchacho, sembrábamos 4 manzanas de maíz y las limpiaba, las cosechábamos. Yo sé lo que es aguantar sol, pero la luna no fatiga. Yo nunca entendí ese versículo. ¿Cómo fatiga la luna? Aquí no está hablando ni del sol ni de la luna. Está hablando de Baal y Acera. Está hablando de los dioses paganos que adoraban los israelitas en los lugares altos, en los montes. Y es el mismo Dios actual. La luna en el Islam y el sol en el cristianismo. El cristianismo, el Islam. Y todo mundo, aunque no sea cristiano, celebra la Navidad. El culto al árbol. ¿Cuántos están conmigo? Yo los miro algunos asustados. Mis amados, yo no quiero más que decir la verdad. Yo no quiero más que exponer la verdad, porque la verdad es la única que nos va a dar libertad.
Cuando nosotros entendimos esta revelación, mi esposa hacía el arbolito. Y los niños estaban pequeños. Ese año ya no hay arbolito. ¿Y por qué no hay arbolito? Ay, es que había que explicarles. El primer año toca duro porque hay que explicarles. Pero cuando ellos aprenden, nunca más vuelven a pedir arbolito. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Mis amados, nuestras almas se contaminan fácilmente con el paganismo idolátrico. Y yo sé que hay muchas iglesias cristianas que este 24 de diciembre estarán cantando alabanzas, con cantatas y árboles y todo. Pero ese es el billete falso. Y por ese billete falso, mis amados, es que la presencia de Dios nos está manifestando. No vamos a poder ver la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas mientras no nos dispongamos a adoptar la verdad de Dios y a empezar a sacudirnos el paganismo que hemos traído. ¿Sí, doña Tere? Eso yo le pregunté a José, ayer creo, que Pilar pone una emisora, Unción, que es cristiana. Y entre pausa y pausa ahí dice Feliz Navidad y Navidad, Navidad. Entonces yo le digo a José, entonces ¿cómo es? Porque son cristianos y están hablando sobre Navidad y todo de Navidad. Así es, doña Tere. Sí, y entonces yo le digo Paro el Caribe también. Yo le digo a José, entonces ¿cómo es? Dice José, ¿cómo palabra? Eso es falso. Bueno, no me dijiste eso, me es otra palabra. El paganismo está. Hay dos. El cristianismo es bien amplio, pero lo más grande es el cristianismo católico y el cristianismo protestante. Ambos están llenos de paganismo. Que hay que creer en lo que está escrito. Exactamente. Y nosotros siempre poníamos, aún el año pasado, Nancy siempre era la que compraba y ponían ahí todo eso. Y este año no hay absolutamente nada. A mí se me desapareció el diario de mis ojos. Yo lo veía mucho también. Ajá. Y ya este año no. Solo él dice que se tiene muchos árboles, pero los está implantados en la finca. Ahí tienen que estar los árboles. Los árboles son una bendición de Dios. Y cuando nos beneficiamos de ellos es para darle honra y gloria a nuestro Dios. Pero no culto a los árboles, no culto al sol, no culto a la luna. No permitamos, mis amados, que nuestras almas se contaminen con el paganismo. Y esta es una palabra en general por la época, pero quiero decirles que cada día estamos siendo bombardeados por una contaminación. El ambiente está contaminado de paganismo. El pecado sobreabunda en nuestra sociedad. Afortunadamente, dice la palabra, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hay una abundante gracia que está sobre nuestra sociedad. Aprovechemos esa gracia y busquemos más al Señor. Pongámonos de pie. Que mucha gente lo hace, lo que le dicen en la familia, que lo hacen adorando al Señor Jesús. Entonces no sé, sería bueno explicarle que desde tiempo antes significaba que lo que dice cuando adoraron al becerro. Sí, buen punto. Cuando los israelitas salieron de Egipto en el desierto y Moisés estaba en el Sinaí, tardaban. ¿Recuerdan qué pasó con los israelitas? Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijo Aarón? En el versículo dice: y entonces Aarón les dijo: mañana nos levantaremos a hacer fiesta para Yahweh el Señor. Ellos le iban a hacer fiesta al Señor, pero con un becerro de oro ahí.
Y hay otras historias. Micaías, él le hacía adoración al Señor, pero tenía una estatua de Baal y otra de Acera. En la casa del papá de Gedeón había un Baal y una Acera, y ellos adoraban al Dios de Israel, pero con las imágenes de Baal y Acera. La mezcla. Entonces, lamentablemente, es la verdad, mis amados. Puede ser el culto muy bonito y todo, pero si usted el árbol de Navidad y todo eso, es la mezcla. Pero no pongamos nuestros ojos para criticar a nadie, sino revisemos nuestras vidas y lo que el Señor habla en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor.